Un cordial saludo para todos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías sea para todos. Angélica les saluda desde Costa Rica. El día de hoy voy a hablarles sobre el fruto del Espíritu. Este tema lo podemos encontrar en Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Analicemos. El fruto del Espíritu, ¿a qué espíritu refiere? ¿Refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu del hombre? Si leemos el pasaje a partir del verso 16 en Gálatas, encontramos claramente la respuesta. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas, sin embargo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay una clara diferencia entre el espíritu y el deseo de la carne. Son opuestas completamente. ¿Cómo logramos andar en el espíritu y no en el deseo de la carne? Debemos examinarnos primeramente a nosotros mismos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si le pedimos a Dios que nos examine, Dios lo hace. En Salmos 26:2 dice así: escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. En Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El andar por el Espíritu tiene que ver con el sometimiento a Dios, ceder el control de tu vida a Dios y reconocerle en todos tus caminos. Aceptar la voluntad de Dios es importante. No endurezcas tu corazón y anhela desde tu interior que el Espíritu de Dios more en ti. En Hebreos 3:15 dice así: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. ¿Qué significa el fruto propiamente? El fruto es el resultado de la permanencia en Dios y es la manifestación de Dios en nosotros. Es la conducta del Espíritu y no del hombre. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así nos enseña en Juan 15,
verso 4. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador, dice el Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Esto nos enseña en Juan 15, versos del 1 al 2. Muchas veces se tiene la idea que nosotros tenemos que cultivar el fruto del Espíritu, y no es así. El fruto es del Espíritu y no del hombre. A veces pensamos que tenemos el Espíritu Santo de Dios y por vanagloria lo divulgamos. Yo sí tengo el Espíritu de Dios, usted no. Pero es el Espíritu mismo de Dios quien da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra alma, de que somos hijos de Dios. Leamos Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra alma, de que somos hijos de Dios. Concluyendo, el fruto del Espíritu es el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios y no del espíritu del hombre. No es por un esfuerzo humano que se logra. Es la conducta espiritual que aflora en nosotros de lo interior a lo exterior, de nuestras acciones. Es la confirmación de Dios en nosotros, porque Dios es el que produce el querer como el hacer su voluntad. En Filipenses 2, verso 13, dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos tener vanagloria del fruto del Espíritu Santo de Dios como si fuese obra de nosotros, ni mucho menos andando en envidias. Gálatas, a partir del verso 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y en Santiago, verso 17 al 18, dice así: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos deseos, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Viene primeramente de lo alto, viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora voy a hacer una breve explicación de cada uno de los frutos del Espíritu. Vamos a empezar por el fruto del Espíritu, que es el amor. Dios es amor. El amor viene de Dios, es su benevolencia. En 1 de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Ve? Porque Dios es amor. Aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque el Espíritu de Dios no mora en él. Otro de los frutos del Espíritu es el gozo, que es la plenitud y la confianza en Él cuando permanecemos en Cristo Jesús. En Salmos 16:11 dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El fruto de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Tiene que ver directamente con la gracia, aquel favor inmerecido de Dios por medio del cual fuimos salvos y que logramos esa reconciliación y logramos acercarnos al trono de la gracia. Fuimos reconciliados con Dios. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 dice así:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El fruto del espíritu de la paciencia es la capacidad de sufrir y padecer. En Santiago 1:3 nos dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios prueba nuestra fe y la benignidad. Y aquí voy a hacer una clara diferencia entre la benignidad y bondad. Benignidad es la disposición para hacer lo bueno. Dios es benigno. La benignidad se compone de 3 elementos principalmente: de la generosidad, bondad y benevolencia. Benignidad es la disposición para hacer lo bueno. En Salmos 18:35 dice: Tu benignidad, oh Señor, me ha engrandecido. Dios es benigno. Dios es el que nos engrandece por medio de su Espíritu. Y la bondad es la acción de ser benigno. Es la manifestación del ser benigno. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Así nos enseña en Hebreos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. La mansedumbre es el ser manso y soportar sin resentimiento alguno y sin enojo. La mansedumbre es lo contrario de la ira. En 1 Corintios 4, versos del 20 al 21, dice así: Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La templanza es el dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios es el que nos edifica y sin Dios no somos nada. En Salmos, el Salmo 1, versos del 1 al 4, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Espíritu Santo de Dios es el que florece en su tiempo. Dios es el que nos edifica. Doy por terminada esta charlita. Espero que haya sido de gran edificación para todos. Gracia y paz.